y te vamos a seguir informando. Y viste que nosotros siempre venimos con estas polémicas, no venimos con algo sencillito. Y te hacíamos en la venta del programa, Mariel, algo que ahora lo vamos a comentar con el entrevistado, y que tiene que ver con esta que se llamó como vigilancia facial, ¿no? Este sistema que puede dar con, supuestamente esos son sus fines, con la búsqueda de prófugos de la justicia, identificar a determinadas personas que implementa el gobierno, o implementaba, mejor dicho, el gobierno de la ciudad. ¿Y qué pasó? Sí, es el sistema de reconocimiento facial de prófugos, sí, que estuvo suspendido por el tema de los barbijos, porque costaba reconocer justamente el rostro, y el objetivo era detectar prófugos de la justicia a partir de un listado que digamos, la justicia ofrece. Esta semana el juez Roberto Gallardo, un juez que históricamente se ha opuesto a decisiones del gobierno de la ciudad, o sea, hay un claro enfrentamiento entre el gobierno porteño y este juez, decidió hacer lugar a una medida cautelar que solicitó una damnificada que fue detenida sin haber estado en el listado de los prófugos. Fue detenida a partir de reconocimiento facial. Y le ordenó... O sea, fue un error. Un error. Le ordenó al gobierno porteño suspender la utilización de este sistema. ¿Por qué? Porque dice que se usó violando datos personales, o sea, que se usó masivamente. Algo que el gobierno de la ciudad también tiene otra explicación, que dice que no, que se hizo específicamente y que les permitió detener 1.695 prófugos. O sea, acá hay como dos versiones contrapuestas. Pero bueno, un poco preocupa hasta qué punto esta utilización de datos personales puede ampliarse a una búsqueda indiscriminada o no, ¿no? ¿Y qué control hay sobre esto? Bueno, se lo vamos a preguntar a Rodrigo Iglesias. Rodrigo, gracias por venir. Vos sos del Observatorio del Derecho Informático Argentino, quien hizo la presentación de lo que estaba dando cuenta Mariel, de lo que terminó fallando el juez. Nosotros lo que hicimos fue una presentación de un recurso de amparo en contra del sistema de identificación biométrica, y directamente no es por los falsos positivos solamente, y no es solo por ese caso, sino que es una acción colectiva. Y lo que nosotros presentamos justamente es por el tema de las cámaras en cuanto a la discriminación, persecución y los falsos positivos, más allá de que esta persona es cierto, o sea, que además de este falso positivo de esta mujer que detuvieron, correcto, hay una presentación colectiva. Sí, de hecho, a ver, hay Leo Colombo Viña está en Twitter hace bastante tiempo atrás contando cómo dio su falso positivo en la línea subte A. Entonces, hay un 52% de efectividad de este sistema, con lo cual la base del CONARC, cuando inició este proceso... ¿Qué es la base del CONARC? Expliquémoslo para claro, que la gente... Expliquemos qué es lo que es la base del CONARC. La base del CONARC básicamente es el listado de prófugos que la justicia le informa al Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el cual debería ingresar todos los datos biométricos solicitados previamente al RENAPER dentro del sistema de identificación biométrica de prófugos. Para identificar a esos prófugos. Exactamente. De esos 40.000... que eran en un inicio de esa base del CONARC, había un menor de 3 años buscado por robo calificado y uso de armas. Entonces entendimos que la base estaba mal, se limpió, ahora hay 37.000, ¿sí? Y la realidad es que queremos creer que la base está bien ahora. Cuando nos dijeron que el sistema estaba apagado, la realidad es que vemos las contrataciones y de 1.2 millones de dólares pasaron a un poquitito más de $600.000 en febrero último pasado. Decimos, bueno, ¿para qué lo estarán usando? Porque honestamente en el anexo al pliego no está justo para qué estamos pagando esto ni para qué lo estamos usando. Continúa el amparo. Ahora, Rodrigo, perdóname, para tratar de entenderlo yo al menos y tal vez aclarar un poco más. ¿Ustedes están en contra del uso de esta tecnología? Exacto. Y piden de alguna forma si se puede mejorar o que directamente se deje de utilizar. A nivel planetario se está dejando de usar este sistema porque discrimina a todo lo que son minorías, a personas de distinto color de piel, a personas de rasgos étnicos, a personas con muchísimas vulnerabilidades. De hecho, en San Francisco ya se hizo, y empresas privadas como Facebook han retirado de la detección de rostros, mientras nosotros estamos pagando por una licencia, por 300 licencias, que no sabemos cómo es el software, qué es lo que hace, pero lo que sí nos encontramos, justamente con esta medida cautelar, es que desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han hecho 10 millones de peticiones de datos biométricos. Lo que no sabemos es para qué.
Ahora, perdón, porque como acá no tenemos nadie del gobierno de la ciudad, quiero ser un poco como de abogado del diablo, porque una de las explicaciones ha salido a hablar y a defender que no había nada irregular. El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, que es Marcelo Alessandro, dijo por un lado que había una ley, que el sistema fue avalado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que también cumplía con una norma ISO 9000, o sea, mínimos estándares para asegurar que no hubiera falsos positivos, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho el cruce con el RENAPER lo hacen montones de instituciones, o sea, de hecho, hasta si vos querés para la aplicación Cuidar, para un montón de los permisos para transitar, había una validación de identidad que normalmente ahora se utiliza para muchas cosas, incluso para trámites bancarios, que, bueno, te identifican que vos sos quien decís que sos. Exacto, sí. El único problema es que ahí tenés un contrato de términos y condiciones donde vos firmás un consentimiento informado, que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nunca uno puede firmar un convenio o un contrato, porque a ustedes los llamaron para firmarlo en términos y condiciones desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que a nosotros no. Y otro de los problemas grandes que hay... digamos, ¿cuál sería yo al dar mis datos al RENAPER y el RENAPER intercambiar información con distintas instituciones? Yo entiendo que no firmo un convenio con cada institución que consulta al RENAPER para validar mi identidad. Asumo que al tener el RENAPER mis datos, bueno, el RENAPER sabe a quién le está dando o no. Justamente, el RENAPER firmó un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde le indica que esos datos van a ser usados por un sistema que se llama de reconocimiento Face ID. O sea, perdón, entonces el RENAPER, el gobierno nacional le dice que va a usar el Face ID al RENAPER. Firmado en 2019. Y el RENAPER le da los datos igual. Sí, correcto. Indiscriminadamente se los da sin saber qué finalidad se les va a otorgar a esos datos. Por eso es que, ante los dichos del ministro, el señor juez Gallardo citó a el ministro a que brinde un informe pormenorizado de para qué y por qué está pidiendo 10 millones de datos biométricos de todas las personas. ¿Por qué? Porque no hay una finalidad. Ahora, yo, perdóname que insista, sigue sin quedarme claro del todo una cuestión que tal vez para mí parece básica, pero no lo es. Que tiene que ver con, te pongo un ejemplo y voy a la práctica. Yo estoy prófugo de la justicia, supuestamente en Estación Constitución está el reconocimiento facial, o es uno de los puntos. Suponete que yo paso por Estación Constitución, la cámara me detecta, subiendo al tren me para la policía y me detienen. Me dicen, usted es uno de los prófugos buscados por la justicia, qué sé yo. Y eso se corrobora. ¿No es bueno el uso de esa tecnología y la posibilidad justamente de que se den ese tipo de situaciones para atrapar a quien está prófugo o no se presenta ante la justicia? Que es lo que defiende el gobierno de la ciudad, ¿no? En las explicaciones del ministro. Claro, porque yo trato de entenderlo, Rodrigo. Voy a la práctica en el sentido de, bueno, imagino que una cosa es para investigar, que se constate la identidad, que una vez que te detienen, que digamos, que se constate otro tipo de datos personales. ¿Qué ven de malo ustedes en eso? O de peligroso, ¿no? Sinceramente, nosotros no queremos que nadie que esté prófugo de la justicia quede prófugo de la justicia. A ver, entendamos que nosotros, nuestro observatorio lo que hace es ver cuando derechos humanos y garantías son vulneradas en medios digitales o a través de ellos, litigarlos o por lo menos empezar a iniciar acciones de pedidos de acceso a la información, como realizamos en este caso. Y en el caso del relator, por la privacidad de las Organizaciones Unidas, se manifestó en contra, y no solo de manera pública desde la ONU, sino que lo hizo cuando se sancionó la ley que modificó la ley de seguridad pública en la legislatura porteña. Pero el ministro Alessandro dice que fue avalado. Las declaraciones están públicas, hechas incluso por organizaciones como Human Rights Watch. Human Rights Watch encontró 82 menores dentro de la base del CONARC. Esa base que utilizó el señor ministro estaba... Bueno, pero ahí la falla sería de la justicia, que informa entre 40.000 supuestos prófugos menores de edad que quizás no deberían, digamos, estar ahí. Sí, no solo los menores, sino que a través de los falsos positivos, esta ONG, que es una de las principales en Inglaterra, lo que ha hecho es dar un informe en contra de la utilización de los sistemas de identificación biométrica a través del mundo. De hecho, tenemos 3 organizaciones presentadas en este amparo como Amicus Curiae, como son Derechos Digitales de Chile, Access Now de Canadá y la propia Fundación Vía Libre de Argentina. O sea, usted se opone, más allá de esta polémica también entre el juez Gallardo y el gobierno de la ciudad, porque hay una serie de antecedentes. Gallardo ha tenido una decena de fallos contra decisiones del Poder Ejecutivo de la ciudad, que después la podemos recordar también, ¿no? Para ponerlo en contexto. De hecho, el gobierno de la ciudad dijo que le va a pedir juicio político por esta decisión.
Digo, más allá de esta polémica, ¿ustedes se oponen a la utilización de la tecnología de reconocimiento facial en cualquier caso? Exactamente, de hecho. Más allá de para detectar este programa, para detectar prófugos. Sí, a ver, nosotros presentamos el amparo para proteger los derechos de los ciudadanos en cuanto a la privacidad e intimidad de las personas que se ven afectados de manera general y brutal. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cómo funciona el software, dado que nunca fue entregado. Ni siquiera podemos saber si los datos de todos nosotros que pasamos a través de esas cámaras, que son 300 licencias, que van rotando por las distintas cámaras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir con 300 licencias? No tenés el software, vos no lo tenés nunca. Vos lo que tenés es una licencia de uso, un usuario y contraseña que podés usar determinado programa. Entonces no podés saber si la empresa tiene esos datos, si los lleva a otro lado, si los está comercializando o está almacenando una tercera base de datos en la cual va a vender su producto en otra empresa, Pero en entonces, otro país. si entiendo bien, no es tanto el uso desde el Estado, sino el tema de la modalidad contractual que le permite a las empresas disponer de datos personales, como que si los tiene el Estado, uno supone que el Estado los tiene que usar bien, digamos, y uno no duda de que el Estado tiene datos como la FIP, o sea, un montón de datos personales, pero a uno le enoja si sabe que se filtran, digamos, ¿no? Sí, de hecho esto ya ha pasado, el RENAPER ha perdido datos. Ha tenido un hackeo. Exactamente, sí. De hecho nosotros estamos en contra de eso y tenemos un pedido de acceso a la información pública para saber qué datos se han perdido, porque tampoco lo sabemos. Nosotros somos un observatorio que además hemos litigado en contra del censo porque incluía el DNI. Y lo que vos decís del juez Gallardo es cierto, lo han querido recusar en esta causa y la Sala 1 lo ha confirmado. Lo han querido recusar por pedir prueba. Entendemos. Rodrigo, nosotros primero te agradecemos por haber venido acá al piso, que está muy bueno. No solemos hacer entrevistas en piso, pero está muy bueno conocerse, de paso, ver las caras un poco más allá de esta magia que tiene la radio. Y bueno, lo que nos contaste un poco, obviamente yo creo que el tema va a seguir para debate para más largo. Y sí, esperemos el día miércoles, que es lo que declara el ministro, que justamente es saber para qué y por qué tenían esa cantidad de datos biométricos, y el día lunes por la tarde. El miércoles, perdón, el ministro tiene que presentar este informe sobre la utilización. Detallado y pormenorizado tras sus dichos en los medios públicos. Y el día lunes, a las 16 horas, se van a estar peritando en Ezeiza, a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los servidores secuestrados por el juez. Rodrigo, gracias por haber venido. A Te ustedes. agradecemos.